¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a ver el enunciado del servicio. Dice, la figura muestra en forma esquemática un sistema de calentamiento de líquidos conocido como pava eléctrica. Un resistor de masa despreciable calienta una placa metálica cuya capacidad térmica la suponemos concentrada en C1 y su valor es de 400 joules por grado centígrado. La caída de temperatura entre el resistor y la placa es prácticamente despreciable, por lo que se podría suponer, sin cometer demasiado error, que toda la potencia se disipa en la placa. La placa se encuentra en contacto con el elemento líquido. En esta interfase se produce una caída de temperatura que se puede concentrar en una resistencia térmica de valor 0.83333 grados centígrados por watt. El volumen del líquido es de aproximadamente 1 litro, lo que origina que este elemento posee una capacidad térmica de 4000 joules por grado centígrado. La resistencia de pérdidas al medio exterior se supone concentrada en R2, de valor 0.3125 grados centígrados por watt, y también se supone que la temperatura exterior se mantiene constante durante el tiempo que dura el experimento en un valor de 25 grados centígrados. Entonces el problema nos pide, en primer lugar, que dibujemos un equivalente eléctrico del sistema. Luego debemos hallar un modelo de estado para el sistema, considerando como salidas a la temperatura de la placa y a la temperatura del líquido. Y finalmente dice, suponga que a este sistema se le aplica un pulso de potencia constante de ancho 15 minutos, 900 segundos, y de amplitud 500 watts. Halle para esta entrada cuál es la máxima temperatura a la que llega el líquido una vez que es quitada la potencia. Entonces, antes de empezar con el inciso A, voy a explicar por encima cómo funciona el sistema rápidamente. Nosotros acá tenemos el enchufe, ¿sí? Y la energía eléctrica hace que esta resistencia que tenemos acá se caliente, ¿sí? Y esto calienta toda una masa de un material que va acumulando energía y se va calentando, ¿sí? Entonces por eso hablamos de una capacidad térmica del problema. Luego esa energía almacenada acá hace que suba su temperatura, y esa temperatura, esa energía va viajando, digamos, se va moviendo, ese calor se va moviendo desde este bloque hacia la pava, atravesando una resistencia térmica que está modelada como R1 en este problema, y eso es la resistencia que hay de contacto entre la pava y el calefactor, digamos. Una vez que ese calor viaja desde este bloque a la pava, adentro de la pava tenemos el líquido. Y el líquido, a su vez, tarda un cierto tiempo, va a tardar en calentarse, ¿no? Esto debido a que tiene una capacidad, también tiene su propia capacidad, el líquido, su propia capacidad térmica, de, en este caso, 4000 joules por grado centígrado. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer que la energía de a poco vaya calentando el líquido. Y finalmente tenemos la superficie de la pava, que está en contacto con el ambiente, y ese calor que tenemos almacenado en la capacidad del agua, va a ir disipándose hacia el exterior a través de una resistencia de pérdidas, ¿sí? Que en realidad está distribuida, pero en el ejercicio se modela como una única resistencia concentrada de valor 0.3125 grados centígrados por watt. Así que básicamente esa sería la explicación, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es, para un cierto pulso de potencia que vamos a aplicar eléctrica al sistema, cuánto va a ser la máxima temperatura que va a alcanzar el agua para ese pulso. Igual, antes de ir a eso, vamos a empezar con el inciso A. Vamos a tratar de primero dibujar un equivalente eléctrico del sistema. ¿Sí? Entonces, el equivalente eléctrico, la analogía eléctrica es este dibujito que tenemos acá, es un circuito eléctrico, y voy a ir explicando paso a paso
en qué consiste cómo se fue armando este circuito. En primer lugar, la energía eléctrica, la potencia en este caso, se modela, como vimos en la teoría, como si fuera una fuente de corriente, ¿sí? Luego, esa fuente de corriente alimenta la capacidad térmica del elemento calefactor, que en este caso es un capacitor eléctrico, y ese capacitor almacena energía y la variable temperatura se modela como una tensión en el capacitor, ¿sí? Que sería la temperatura de la placa. Bien. Luego, la resistencia térmica, fíjense que la resistencia no está modelada en paralelo al capacitor, sino que conecta el otro capacitor, que es digamos, el equivalente de la analogía eléctrica de la capacidad térmica del agua. Es decir, entre la capacidad térmica del elemento calefactor y la capacidad térmica del agua vamos a tener conectada la resistencia térmica de contacto, ¿sí? Finalmente, bueno, acá tenemos el capacitor que representa la capacidad térmica del agua, que tiene como variable asociada la temperatura del agua, ¿sí? El capacitor se va cargando y lo que significa es que vamos teniendo cada vez más temperatura, ¿sí? La tensión del capacitor en el circuito análogo eléctrico equivale a la temperatura del agua. Y finalmente, toda la pava es modelada como una resistencia eléctrica contra el ambiente, ¿sí? Fíjense que a través de la resistencia, primero la potencia eléctrica, que digamos, en este caso está modelada calóricamente, carga este capacitor, ¿sí? Que es la capacidad calorífica de la placa calefactora. Luego, parte de esa potencia se va hacia la capacidad térmica del agua y otra potencia se va hacia el ambiente, ¿sí? Es decir que nosotros tenemos una entrada de potencia, digámoslo de alguna manera, y una salida de potencia que es el ambiente mismo, ¿sí? Entonces, de esta manera, finalmente la temperatura ambiente la modelamos como una fuente de tensión, porque, como vimos en la analogía de sistemas térmicos, las temperaturas las podemos modelar como tensión. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Está todo bien? A ver. ¿Venimos bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, seguimos. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos definido el circuito, la analogía eléctrica, el circuito análogo, ahora a partir de este circuito vamos a definir el inciso B, que es definir el modelo de estado. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para el modelo de estados es elegir las variables de estado y las entradas del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, como vimos, igual que como vimos con Jorge, podemos elegir como variables de estado aquellas que corresponden a elementos que almacenan energía, ¿sí? Y en este caso tenemos dos elementos que almacenan energía, que son los dos capacitores. Entonces, podemos elegir como variables de estado la temperatura del capacitor 1, que sería la temperatura de la placa calefactora, y como otra variable de estado podemos elegir la temperatura en el capacitor 2, que sería la temperatura del líquido. Entonces, de esta manera ya podemos decir que nuestro vector de estados va a estar definido por esas dos variables, ¿sí? En segundo lugar,
definimos las entradas del sistema, ¿sí? Entonces, una de las entradas es la potencia calórica, ¿sí? que carga al elemento calefactor, y otra es la temperatura ambiente. Entonces, de esta manera, nuestro vector de entradas va a estar dado por estos dos elementos del circuito, ¿sí? Entonces ahora, una vez que ya tenemos definidos las variables de estado y las entradas, tenemos que encontrar ecuaciones que relacionen las derivadas de las variables de estado con variables de estado y con entradas, ¿sí? De esa manera podemos armar el modelo de estado. Entonces, una de las ecuaciones que vamos a plantear es la que describe la derivada de la temperatura en este capacitor, que la podemos modelar como C1 por la derivada de S punto por TC punto, es igual a la potencia que ingresa, a la corriente que ingresa al capacitor, que es la potencia de entrada, menos P1, que es la corriente que se va por R1. Otra ecuación que podemos utilizar es la de la derivada de la temperatura del líquido. Podemos escribirla como C2 por TH punto igual a P1 menos P2, siendo P2 la potencia que se va hacia el ambiente, el modelo eléctrico de una corriente, ¿sí? P1 la vamos a modelar como Tc menos T, la temperatura del calefactor, menos la temperatura del líquido, dividido R1, y P2 va a estar definida como TH menos T ambiente dividido R2. Entonces, si reemplazamos 3 y 4 en 1 y 2, obtenemos y despejamos las derivadas, vamos a obtener las dos ecuaciones que describen a cada una de las derivadas de las variables de estado. La ecuación 1 se puede escribir de esta manera, que va a ser P sobre C1 menos TC sobre R1C1 más TH sobre R1C1, y la ecuación 2 va a ser TH punto igual a TC sobre R1C2 menos TH sobre C2 por 1 más R1 más 1, por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más T ambiente dividido R2C2. Y fíjense lo siguiente, tenemos ese punto va a ser función de las variables de estado y de la entrada, y por otro lado, TH punto va a ser función de las variables de estado y de la entrada. Y fíjense que las variables de estado están sumadas, son términos constantes por las variables de estado, sumadas en ambos casos, y no hay ningún producto, no hay nada raro, así que el modelo que tenemos es un modelo lineal y podemos armar un modelo de estado, ¿sí? Entonces, teniendo esas ecuaciones y habiendo definido los vectores de estados y el vector de entrada, vamos a armar el modelo matricial, ¿sí? El modelo matricial es como el que ven ahí. Fíjense que tenemos un vector de las derivadas igual a una matriz por el vector de estados más otra matriz por el vector de entradas. Esto lo vimos recién en el ejercicio con Jorge, así que no voy a profundizar demasiado. Y también armamos el vector de salidas, que en el problema nos pedía que las salidas fueran las dos variables, fuera la temperatura del elemento calefactor y la temperatura del líquido. Así que, por esa razón, elegimos la matriz identidad como matriz que relaciona las salidas con las variables de estado, y la matriz D va a ser ceros. La matriz D va a ser cero debido a que no tenemos ninguna entrada alimentada directo a la salida. Entonces, aquí tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D del modelo de estado que nos pedía el ejercicio. Bien, bueno. Una vez que tenemos el modelo de estado, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la respuesta del sistema, la respuesta transitoria del sistema. Nosotros vamos a definir, por un lado, la entrada de potencia, va a ser, de acuerdo a lo que nos dice el problema, va a ser un pulso que va a durar 900 segundos,
que va a tener una amplitud de 500 watts. Y la otra entrada que tenemos al sistema es la temperatura ambiente, que es una constante de valor 25 grados y que viene como constante desde t menos infinito hasta t infinito vamos a tener el mismo valor siempre. ¿Sí? Entonces estas dos entradas son las que ingresan al sistema y nosotros tenemos que averiguar qué es lo que ocurre con la temperatura del líquido en el tiempo, porque de esta manera es como vamos a poder encontrar cuánto vale el valor máximo de la temperatura del líquido. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, nosotros vamos a hacer uso de una ecuación, que es la ecuación que nos permite encontrar las trayectorias de las variables de estado, conociendo el modelo del sistema, la matriz A, la matriz B, y conociendo las condiciones iniciales y las entradas al sistema. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación de la respuesta, que va a tener la primera parte que depende del sistema y también depende de las condiciones iniciales, es la respuesta conocida como la respuesta homogénea, la vamos a denominar HD, XHDS, y tiene el otro término que depende de la entrada, de las entradas, es conocido como la respuesta forzada, la vamos a denominar como XFDS. Bien, entonces vamos a calcular esta respuesta. En primer lugar, el término SI menos A a la menos 1, que depende del modelo del sistema, que nosotros ya tenemos todos los parámetros del sistema, no hace falta más que calcular, haciendo la adjunta de SI menos A dividido el determinante de SI menos A. Esto, si lo quieren hacer manualmente, si no, los paquetes de software matemáticos pueden hacer directamente la inversa sin hacer ninguna otra cuenta. Pero tenemos que ir definiendo algunas cosas. En primer lugar vamos a definir las condiciones iniciales del sistema, ¿no? Tenemos dos maneras. Vamos a ver el modo 1, que es analizando el circuito para t igual a 0. Entonces fíjense, para t igual a 0 nosotros sabemos que la potencia, el pulso de potencia no existe. Tenemos 0 antes de, digamos, en t igual a 0 menos sería, ¿no? El pulso de potencia no existe. Y aún así sí tenemos la temperatura ambiente, como habíamos visto en las señales. Entonces, ¿qué va a pasar con cómo va a comportarse el circuito desde t igual menos infinito hasta t 0 menos, t igual 0 menos? Entonces, suponemos que los capacitores, después de que pasó infinito tiempo, los capacitores van a ser en circuitos abiertos, ¿sí? Ya se van a haber cargado y por lo tanto las corrientes que van a circular a través de ellos las podemos considerar cero, ¿sí? Por otro lado, como la fuente de corriente que representa la potencia es un circuito abierto, las corrientes que circulan a través de las resistencias no les queda otra opción que también sean cero, ¿sí? Por lo tanto, conociendo la temperatura ambiente, que es 25 grados, podemos ver rápidamente que si no tenemos caída en R2, la temperatura en el capacitor 2 va a ser 25 grados, y como tampoco tenemos caída en R1, la temperatura en el capacitor 1 también va a ser de 25 grados. Entonces, podemos definir las condiciones iniciales, Tc en 0 y Th en 0, como ambas en 25 grados. También tenemos otro modo, que es más matemático, que es definiendo que las derivadas de Tc y Th sean 0, ¿sí? Esa es la condición para tener régimen permanente desde t igual menos infinito hasta t 0 menos, ¿sí? Entonces planteamos el modelo de estados con x punto, sería Tc punto y Th punto igual a 0, que son, lo vemos acá, reflejado en el vector de las derivadas de las variables de estado, y definiendo también que la potencia es 0. Si miramos la primera fila, vemos que el término multiplicando a P a 0 va a dar 0, y
vamos a tener menos 1 sobre R1C1 por TC más 1 sobre R1C1 por TH igual a 0. Despejando nos va a quedar que TC igual a TH y esto lo vamos a llamar temperatura de régimen permanente. Mirando la segunda fila, podemos hacer algebraicamente, vamos a llegar a una ecuación que va a ser 1 sobre R1C2, esto hacemos la distributiva, menos 1 sobre C2R1, menos 1 sobre C2R2. Fíjense que está todo multiplicado por T de régimen permanente porque TC igual a TH igual a T de régimen permanente. Así que directamente esta es igual a esta, entonces en la distributiva nos va a quedar todo multiplicado por T del régimen permanente, igual a menos 1 sobre R2C2TA porque pasa este término para el otro lado de la igualdad. Entonces, si vemos bien acá, estos dos términos se cancelan y nos va a quedar menos 1 sobre R2C2 por TRP igual a menos 1 sobre R2C2 por TA. Es decir, que TRP va a ser igual a TA igual a 25 grados. Entonces, de las dos maneras llegamos al mismo resultado, que es que las condiciones iniciales van a ser, en los dos casos, 25 grados. Bien. Bueno, habiendo definido las condiciones iniciales, ahora tenemos que ver qué hacemos con el vector de entradas. Entonces, el vector de entrada va a ser PDS y TADS, ¿sí? Para TADS sabemos que, como tenemos una constante y ya definimos las condiciones iniciales, vamos a plantear un escalón para TADS, ¿sí? Un escalón de valor 25, ¿sí? Pues son de 25 grados centígrados. Pero para PDS tenemos dos opciones. Podemos plantear la transformada de Laplace del pulso, que nos va a quedar esa expresión, 500 por 1 sobre S menos E a la menos 900 S sobre S, lo que esto va a derivar en que tengamos que trabajar algebraicamente con funciones exponenciales, con una función exponencial, lo que matemáticamente quizás es un poco engorroso. Y si no, tenemos la opción 2, que es dividir el problema en dos partes. Una parte sería considerar, para la primera parte, consideramos P de t como un escalón y calculamos x de t hasta t igual a 900 segundos, es decir, hasta que finaliza el pulso. Y luego, para la segunda parte, calculamos x en 900 y las tomamos como condiciones iniciales para la segunda parte y calculamos de nuevo x de t, pero ahora considerando que tenemos p igual a 0. Es decir, que haríamos la respuesta del sistema en dos partes. Una cuando está el escalón y otra cuando no está el escalón. Cuando no está el pulso, perdón. Una cuando está el pulso y otra cuando no está el pulso. Entonces, nosotros vamos a desarrollar, ahora voy a desarrollar la opción 2, pero si quieren ustedes pueden, para verificar, pueden hacer la opción 1 matemáticamente. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, considerar P de t como un escalón y calcular x de t hasta t igual 900 segundos. Entonces, volvemos a plantear UDS. Ahora sabemos que TADS, la temperatura ambiente, es un escalón, la transformada en un escalón, que es igual a 25 sobre S. PDS es la transformada también en un escalón, pero de amplitud 500 sobre S. Entonces mi UDS va a ser PDS, va a tener los dos elementos, que van a ser 500 sobre S y 25 sobre S. Entonces ya tenemos UDS, tenemos X en 0, tenemos SI menos A a la menos 1, tenemos B, tenemos A, tenemos todo. Entonces, con eso, yo ahora, cuando termine de explicar todo el procedimiento, les voy a mostrar cómo fueron hechos todos los cálculos en SILAB, pero para ir más rápido ahora vamos a asumir que ya tenemos todo calculado. Entonces vamos a empezar con la respuesta homogénea, que depende de las condiciones iniciales, y haciendo el cálculo y despejando, haciendo la simplificación en fracciones simples, obtenemos que digamos, TCDS va a estar definida por esta expresión, que tiene una fracción parcial, definida por S más 7.074 por I a la menos 4, y otro término que tiene como raíz 3.393 por I a la menos 3. Y lo que tenemos arriba son las ganancias de cada uno de
estos términos, ¿sí? Los factores, perdón, que multiplicativo cada uno de estos términos. Fíjense que en ambos casos, tanto para TC como para TH, tenemos los mismos términos, los mismos polinomios denominadores. ¿Eso por qué es? Y eso es porque el sistema está descrito por esta matriz, ¿sí? Entonces, sin importar la variable que estemos mirando, vamos a tener, en este caso, son los mismos autovalores, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá directamente podemos pasar, haciendo la antitransformada de Laplace, es muy sencillo pasar de estas fracciones simples a expresiones en el dominio del tiempo. Nos van a quedar estos términos multiplicados por exponenciales negativas, ¿sí? O sea que van a quedar 31.59 por e a la menos 7.074 por e a la menos 4t, menos 6.586 por e a la menos 3.393 por e a la menos 3t. Así que lo que vemos acá es que la respuesta a las condiciones iniciales van a ser exponenciales negativas. ¿Esto qué significa? Yo una vez que, suponiendo que no tengo otra cosa que condiciones iniciales, el efecto de estas condiciones iniciales con el tiempo va a ir decayendo y va a ir dejando el sistema en las dos variables iguales a cero, ¿sí? Es por esa razón que yo planteo un escalón en la temperatura ambiente, porque si yo no hubiera planteado este escalón, hubiera dejado las condiciones iniciales de la temperatura ambiente y hubiera puesto 0 acá, lo que hubiera pasado es que el efecto de esa temperatura en el tiempo hubiera decaído a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, por ahora, como no hicimos el cálculo de la respuesta forzada, esto es coherente solamente con las condiciones iniciales. Bien. Ahora bien, para la respuesta forzada, vamos a hacer un cálculo similar. Nos van a quedar también fracciones simples. Y vamos a ver que en este caso, además de los términos exponenciales, ¿sí? Vamos a tener los términos debidos a las entradas, ¿sí? En este caso, para la temperatura, para TC vamos a tener este término, 597.9 sobre S, y para el término para la temperatura de líquido, 181.25 sobre S. También, obviamente, también van a cambiar los términos asociados a estos autovalores. Hacemos directamente la antitransformada de Laplace. Es muy sencillo. Para los términos que tienen 1 sobre S, queda directamente la constante que tenemos en el numerador, y para los términos con polinomios de orden 1, nos van a quedar las exponenciales, como en el caso de la respuesta homogénea. Esto sería para la parte 1. ¿Sí? La respuesta total va a ser, habiendo calculado las respuestas homogéneas y forzadas en el tiempo, vamos a calcular la respuesta total simplemente como la suma de ambas respuestas. Operamos algebraicamente con las exponenciales, directamente con estos dos términos, xh y xf, y nos quedan estas dos expresiones en el tiempo. Bien, esto sería la descripción de las variables de estado en el tiempo para la primera parte. Para la segunda parte, nosotros tenemos que utilizar x en 900 como condiciones iniciales y calcular x de t con p igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que volver a preocuparnos por las condiciones iniciales, pero es tan sencillo como tomar la respuesta que calculamos en la parte 1 para las dos variables de estado, para TC y TH, y reemplazar donde dice la variable de tiempo, la reemplazamos por 900. Entonces, de esa manera vamos a obtener TC en 900 y TH en 900, que nos van a dar 446.4 grados y 78.76 grados. ¿Sí? Entonces, nuestras condiciones iniciales para la parte 2 van a ser estas que acabamos de calcular. Con respecto a la entrada, ahora también cambia, porque con respecto a temperatura ambiente seguimos teniendo una temperatura ambiente 25, así que vamos a nuevamente definir como temperatura ambiente un escalón de valor 25, la transformada de Laplace del escalón es 25 sobre S, pero para PDS vamos a
a definir 0, ¿sí? Porque ahora ya no tenemos más el pulso de potencia. Entonces, con esta nueva vector de entradas, vamos a calcular, voy a omitir el cálculo de la homogeneidad forzada, vamos a ir directamente a la total, calculamos la respuesta total en ese, nos van a quedar, fíjense que ahora en ambos casos solo tenemos el efecto de la temperatura ambiente porque no tenemos potencia. Entonces vamos a tener 25 sobre S más los términos asociados a las condiciones iniciales, y también a las entradas, ¿sí? Porque estos términos también dependen de UDS, ¿sí? Hacemos la antitransformada de Laplace y nos queda esa expresión, fíjense que nos quedan los 2,25 y exponenciales negativas. Esto nos va anticipando que para t infinito estos términos se van a anular y nos va a quedar en ambos casos nuevamente 25 grados, que es lo lógico porque yo dejé de aplicar potencia. Y la temperatura ambiente va a seguir siendo 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso, tanto con con la respuesta total de la parte 2 como con la respuesta total de la parte 1, calculamos cómo van a ser, cómo van a evolucionar gráficamente las dos variables de estado, ¿sí? La temperatura del elemento calefactor en azul y la temperatura del agua en verde, durante el transcurso del tiempo, ¿no? Fíjense que en este punto yo les marco, antes de ese punto habíamos aplicado el pulso y a partir de ese punto dejamos de aplicar el pulso, ¿sí? Es decir que para obtener este gráfico usamos la respuesta en el tiempo que obtuvimos en la parte 1 y para obtener esta parte del gráfico usamos la respuesta en el tiempo total que obtuvimos en la parte 2. Ahora fíjense un detalle interesante, que es que la temperatura máxima del líquido no coincide con el final de aplicar el pulso, sino que tarda un poco más en alcanzar la temperatura máxima, y eso es porque tenemos un circuito eléctrico que, si analizamos el análogo eléctrico, nosotros tenemos capacitores. Entonces, la energía que está almacenada en TC en el capacitor del elemento calefactor se ve descrita por esta temperatura que va subiendo, pero fíjense que acá la temperatura es mucho más alta que acá. Entonces, esta temperatura va bajando, pero aún así va transfiriendo esa energía a través de R1, ¿sí?, al otro capacitor que es el líquido, y entonces sigue calentando el líquido durante un tiempo adicional a dejar de aplicar el pulso. Y entonces, el máximo va a estar ahí, y vamos a tener que hacer alguna cuenta como para encontrar dónde está y cuánto vale, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar ese valor máximo? Como ocurre en la parte 2, vamos a usar solamente la respuesta en el tiempo de la parte 2, ¿sí?, que ya tenemos previamente calculada. Y nosotros nos preocupa únicamente la expresión de la temperatura del líquido pH de T, ¿sí? Lo que vamos a hacer para encontrar el máximo es calcular la derivada de esta expresión e igualarla a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Fíjense, hacemos la derivada de TH de T igualada a 0 y obtenemos estos términos que tienen exponenciales, ¿sí? Pero fíjense que nosotros lo único que podemos despejar de esta ecuación es el tiempo. Entonces vamos a despejar el tiempo en el que ocurre este máximo. Entonces, de esta ecuación obtenemos que el tiempo del máximo es 262.3905 segundos. Este tiempo es a partir de que dejamos de aplicar el pulso, ¿sí? No es el tiempo tomado desde t igual a 0. O sea que el tiempo absoluto va a ser esto más 900 segundos, que es el tiempo del pulso. Sin embargo, para resolver el problema no hace falta calcular el tiempo total, sino que usamos este mismo valor de t y lo reemplazamos en esta expresión de TH de t. Reemplazando en esta ecuación, vamos a obtener que el valor de TH máximo es el valor de TH en 262,3905,
que es igual a 86,13 grados centígrados. Y bueno, y de esta manera logramos resolver el ejercicio como nos lo pedía el inciso C. Bueno, antes de seguir con las simulaciones, me gustaría que si tienen dudas, las planteen ahora y vamos viéndolas. No sé si alguno tiene una duda. Bueno, bien, sí, Lautaro. A ver, te escucho o te leo. Ah, bueno, no, no. Justamente eso es eh, es parte del ejercicio, ¿no? Uno a priori no puede saber dónde va a estar ese valor, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular, usando la metodología en, que planteé en dos partes, teníamos que calcular las dos partes y ver dónde estaba el máximo. Si hubiéramos hecho todo con una sola ecuación, probablemente podríamos haber hecho la derivada digamos, de TH de T y ahí sí encontrar el máximo. Pero como usamos dos partes, de esta manera no quedaba otra opción que hacerlo como lo mostré. ¿Sí? No sé si queda claro eh, la explicación. Perfecto. Por eso yo les digo, si ustedes quieren, pueden intentar hacer la transformada de Laplace del pulso, trabajar con la transformada de Laplace del pulso y hacer todo directamente con una sola ecuación a ver si da lo mismo. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, Walter, ¿querés que pase a las simulaciones? Sí, si no hay, no hay dudas, listo, seguimos. Perfecto. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar, en primer lugar les voy a mostrar cómo se obtuvo las cuentas numéricas, ¿sí? Y también les voy a mostrar una simulación en Xcos para ver algunos detalles del problema. Entonces, nosotros, en primer lugar, lo que hice fue plantear las variables del sistema, definí las variables de capacidad térmica de la placa metálica, la resistencia térmica de la interfase, la capacidad térmica del líquido, la resistencia térmica de pérdida, ¿sí? Que como está todo en el ejercicio, y la temperatura ambiente. Una vez que definía las variables del sistema, armé las matrices del modelo de estados, armé la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, como vimos en la resolución del ejercicio, y teniendo las matrices, empecé a plantear las distintas partes del ejercicio, ¿no? Entonces, para la parte 1, definí la variable de Laplace, con la función poli 0S definimos la variable S, planteé una matriz de identidad de 2×2 y calculé SI menos A directamente, como a partir de del A calculado acá. Luego planteé la adjunta, lo hice de la manera larga, así para que se vean todos los cálculos que se hicieron. La adjunta de SI menos A, con esta función cos G, pueden calcular la adjunta. Luego el determinante, se pueden calcular con esta función D, de la matriz SI menos A. Y la inversa, que es la adjunta y veo el determinante. Después calculé, bueno, armé el vector de tiempos para la parte 1, que va de 0 a 900 segundos. Planteé el vector de condiciones iniciales, 0 como 25 y 25. Planteé UDS para la primera parte, que es, como vimos, era 500 sobre S y 25 sobre S. Y después empecé a armar las distintas respuestas, ¿no? La solución homogénea en el dominio de Laplace
hice la expansión en fracciones parciales de S por I menos A la menos 1 por X en 0, con eso obtuve XH1, la homogénea. Luego la forzada hice lo mismo, pero haciendo la inversa, S menos A la menos 1 por B por U, por U de la primera parte, y también calculé la total como S menos A la menos 1 por la suma, digamos, por la suma de X en 0 más B por U, ¿sí? Con eso obtuve la expansión en fracciones parciales de la respuesta. La antitransformada la hice manualmente porque como ya tengo las expresiones en fracciones simples, es muy sencillo, es directo, no hay que hacer ningún cálculo. Y armé manualmente la solución total en el dominio del tiempo con las exponenciales, ¿sí? Como ven acá, exponencial, ¿sí? Eso para la parte 1. Para la parte 2, planteé otro vector de tiempos, esta vez arrancando en 900 y terminando en 1800, como para darle un tiempo de que vayan evolucionando las variables. Y calculé ahora x en 900 como el valor de x de t de la parte 1 en el ítem 901. 901 porque yo arranqué en 0, ¿sí? Y fui a un segundo, entonces es el ítem 901, el ítem del vector de tiempo. Bien. Luego armé la segunda UDS para la segunda parte, que ahora tengo un 0 en la potencia y 25 sobre S sigue siendo la temperatura ambiente. Y hice lo mismo que en la primera parte, ¿sí? Exactamente lo mismo. Calculé todo con fracciones simples y luego obtuve directamente manualmente, obtuve las expresiones en el tiempo. Lo que hice acá fue desplazar los 900 como para poder hacer el gráfico, ¿sí? Es decir que esta solución va a tomar T2, ¿sí? Desde 900 a 1800, y 900 para esta expresión va a ser 0, ¿sí? Y luego hice los gráficos con la función plot, ¿sí? Grafiqué el primero, el segundo para grafiqué la primera respuesta en el tiempo para el primer vector de tiempo y la segunda respuesta en el tiempo para el segundo vector de tiempo, ¿sí? Y para determinar el máximo, lo que hice fue definir una función, definir la función derivada, ¿sí? La calculé manualmente, la función derivada, ¿sí? Y definí la función TH de t, también definí esa función. Lo que hice fue resolver la primera, la derivada igual a 0, con eso obtuve t máximo, que es el tiempo donde ocurre el máximo luego del pulso, y el TH máximo fue evaluando esta función, la evaluamos en t máximo. Así que esos serían los pasos matemáticos, como hice la matemática con el Scilab. Si ejecutamos el código, bueno, voy a ejecutarlo de otra manera porque no me muestra nada. Vamos a ejecutarlo con eco, como para ver todo lo que calcula, ¿no? Entonces, acá tenemos la XH, la solución homogénea para la parte 1, el primer elemento, el segundo elemento, la solución forzada, ¿sí? Acá este término es 0, esto es matemática, es la matemática, la precisión que tiene el programa para hacer la cuenta, pero en realidad el denominador es 197.915 sobre S, ¿sí? Acá en cambio no, esto ya es un número considerable, ¿sí? Y después tenemos una cosita. Lo que tenemos que hacer nosotros es sumar este término con este término y este término con este término, ¿sí? No es que estos se suman acá directamente, ¿sí? Bien. De esta manera, este tiene 3 términos porque tenemos 3 elementos sumados, ¿sí? No es que hay 3 variables, para no confundirlos. Lo mismo pasa con la total. Fíjense que quedan 3 elementos sumados. La parte que queda sobre S, esto se descarta. Y después tenemos
el término con este autovalor para cada una de las variables y el término con este otro autovalor. ¿Sí? Después para la parte 2, bueno, con esto calculamos las condiciones de la parte 2, las condiciones iniciales, fíjense que me dan esos números. Luego las condiciones, la solución homogénea para la parte 2, lo mismo, fíjense que da los mismos números. Y acá tenemos la total para la parte 2. ¿Sí? Y finalmente el gráfico que tenemos acá, es el que mostré en las filminas. Esto, no se preocupen que todo esto está, yo se lo pasé a Walter, esto de alguna manera, no sé si se va a subir después, o si alguien lo quiere, me lo pide y yo se lo mando directamente. Tengo todos los archivos. No, ya está subido. ¿Se va a subir? Perfecto. Bueno, y ahora le voy a mostrar bueno, fíjense, el gráfico, hicimos un zoom, vamos a poner una etiqueta. Fíjense que el valor que nos da, a ver si me acuerdo cuánto era, tengo acá, 86,13, fíjense que está por acá, ¿sí? No le puedo pegar, pero está por acá. Y fíjense que es, sumándole 900, no es 262, sino que tengo que sumarle 900 a este número, ¿sí? Porque es a partir de este punto que yo calculé este t que tenemos acá, ¿sí? Bueno, y para terminar les voy a mostrar una simulación que hice en el XCOS. Vamos a abrirla. ¿Está? Sí. Bueno, acá planteé un diagrama en bloques del problema. Fíjense que acá tenemos la entrada, que es una entrada, que es un pulso, ¿sí? Tenemos, y el modelo, el diagrama en bloques, digamos, tiene un integrador y el capacitor 1, que sería la parte del calentador, y la resistencia 1, que es la que conecta el calentador con la pava. Y acá tenemos la parte del diagrama en bloques que corresponde a la parte del líquido, ¿sí? La capacidad de C2 y el integrador que representa a esa capacidad, ¿sí? Y la resistencia que va al amigo. Este diagrama en bloque, bueno, después si quieren lo vemos, si tienen alguna duda lo vemos, pero traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Traten de llegar al diagrama en bloque ustedes como para practicar. Bueno, lo que tenemos acá es la entrada del pulso de potencia y acá tenemos la temperatura ambiente, ¿sí? Y vamos a ver, como vimos en las gráficas, cómo evolucionan ambas variables de estado. En este caso acá tenemos la variable, luego de este integrador está la variable de estado de la temperatura del calentador, y acá tenemos, luego de este integrador, la variable de estado que es la temperatura del líquido. La vamos a graficar ambas y vamos a ver cómo evolucionan en primer lugar. Esperemos que termine. Bueno, como pueden ver, las respuestas son similares a lo que habíamos graficado, y fíjense que el máximo está por acá, es después de que terminamos de aplicar el pulso. Así que haciendo este modelo, este diagrama en bloques, que es distinto a lo que hicimos matemáticamente, podemos llegar a la misma respuesta, ¿sí? La que quiero mostrarles también es qué pasa cuando digamos, cuando variamos las condiciones de las entradas y de las variables de las condiciones iniciales. Supónganse que yo no pongo ni nada a la entrada, nunca lo encendí, nunca encendí la pava, digamos. Entonces, imagínense qué es lo que va a ocurrir antes de que ocurra, a ver si estaban de acuerdo, y si no, me preguntan qué es lo que está pasando. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que va a seguir estando en 25 grados, obviamente, ¿no? Porque como yo no le puse ninguna potencia,
y la mantengo a la temperatura ambiente, que es 25 grados, el sistema no va a cambiar su situación, ¿sí? Ahora, fíjense lo que pasa, les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando ahora yo la temperatura ambiente la pongo en cero, ¿sí? Como si, imagínense que yo no le apliqué 25 grados y que el sistema estaba, le puse 0 grados a la temperatura ambiente. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Ahora, como pueden ver, el sistema arranca en 25 grados y después baja, obviamente, porque yo lo que hice fue calcular las condiciones iniciales para 25 grados. Lo que pasó acá fue que yo, en vez de mantener la temperatura ambiente en 25 grados, la bajé a 0, ¿sí? Entonces, obviamente, las condiciones iniciales van a ir decayendo con el tiempo, ¿sí? Eso es lo que pasa con las condiciones iniciales, ¿sí? Ahora, imagínense, vamos de nuevo, imagínense que yo tengo otras condiciones iniciales, ¿sí? Las condiciones iniciales las cargamos en estos bloques integrados, ¿sí? Entonces ahora, imagínense que yo no tengo 25 grados de condición inicial, tengo 0, ¿sí? Y le pongo una temperatura ambiente de 25 grados. Y no aplico potencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora lo que va a pasar es parecido a lo que nos pasaba con la potencia, ¿sí? Cuando aplicábamos potencia. Como la temperatura ambiente es una entrada al sistema y yo tengo condiciones iniciales 0, lo que vamos a ver son curvas que describen un crecimiento de la temperatura de ambas variables de estado, perdón. Fíjense que no me alcanzó el tiempo, no me alcanzaron 1800 segundos para que llegue a régimen permanente, porque evidentemente el efecto de la temperatura ambiente para que llegue a régimen permanente tarda más tiempo, ¿sí? Así que bueno, esto, digamos, fíjense que yo variando las condiciones iniciales y variando las entradas, el sistema responde de maneras muy distintas, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que no es tan sencillo como calcular una función transferencia, ¿sí? Es muy importante tomar en consideración, cuando queremos ver la respuesta de las variables de estado, tomar en consideración las condiciones iniciales que tenía el sistema, que nos van a afectar cómo va a responder ese sistema en el tiempo, ambas variables de estado. De todos modos, este archivo va a estar disponible, esta simulación, así que ustedes pueden luego jugar y modificarlo a su gusto, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda o si querían ver algo más de lo que estamos en este ejercicio. ¿Quedó claro todo entonces? Bueno. Sí, Matías. Bueno, vayan de a uno. Primero Matías, ¿verdad? Ah, bueno. El otro es Genial. Genial. A ver.